Apreciados televidentes, les habla Gerald Fiemeister trayendo a ustedes el programa Maravillas y Misterios de la Creación. El terremoto del 27 de enero del año 2010 en Chile dejó en mi mente una multitud de imágenes visuales y auditivas, así como sentimientos y experiencias muy variados que deseo compartir con ustedes. Los primeros segundos sentí que toda la casa se movía violentamente y con ella los muebles. La casa crujía y parecía que pronto estarían las paredes y el techo en el suelo, o quizá sobre mi esposa y yo. Quedamos al lado de la cama esperando lo peor. 2 minutos y 45 segundos que parecieron horas. Finalmente todo se calmó. Había completa oscuridad, aunque al exterior la luna y las estrellas brillaban. El reloj marcaba las 3:30 de la mañana. Cuando el día llegó y pudimos recorrer la universidad cercana, encontramos que el reloj satelital se había detenido justo a las 3:34 de la mañana. La electricidad se había ido, lo mismo que el teléfono. En nuestra radio a pilas no se escuchaba radioemisora alguna transmitiendo. La linterna que siempre tenemos en el velador fue nuestra luz para recorrer la casa y ver los resultados del sismo grado 8.8 en el epicentro, el 5º terremoto más fuerte registrado en los sismógrafos del mundo. Los estantes de libros se habían vaciado. Vasos, copas, frascos, adornos de vidrio, porcelana, cerámica y madera yacían quebrados en el suelo. El tanque de gas licuado con unos 90 litros estaba en el suelo y la cañería de cobre que conecta la casa había resistido, pero estaba doblada. Al menos tendríamos gas para cocinar, pero no para bañarnos, pues la cañería del agua no proveía gota alguna. Uno que otro vecino se escuchaba hablar, algunos pasando por la calle y preguntando si había heridos. Uno de ellos, un estudiante, vino a solicitarnos que le guardáramos sus pertenencias, pues las ventanas de su pequeña cabaña había perdido sus vidrios. Y él temía perder las posesiones en su ausencia. Quería viajar a la casa de sus padres a 120 kilómetros de distancia. Unas 3 horas después, la noche cambiaba a día y por horas las únicas informaciones radiales llegaban a nuestra localidad desde Argentina, dando indicaciones del lugar del epicentro. A medida que avanzaba el día, otras radioemisoras comenzaron a traer noticias de la caída de edificios, de un maremoto que afectó la costa central de Chile, de un terremoto que destruyó casas, caminos y puentes en una extensión de 700 kilómetros. Las comunicaciones terrestres se hicieron difíciles. Muchos desvíos en los caminos y había que viajar con lentitud, pues las grietas y destrucción del pavimento eran muchas. Muchas personas se encontraron de la noche a la mañana sin agua ni alimento alguno y trataron de conseguirlos en los almacenes y supermercados de su localidad, pero se encontraron con que las mercaderías estaban en el suelo, los ventanales y puertas quebrados, aunque no estaban atendiendo. Lo mismo se veía en ferreterías, librerías, farmacias y toda clase de establecimientos comerciales. Pero igual, turbas entraron y los saquearon, llevándose no solo alimentos y bebidas, sino sillones, cocinas, colchones, refrigeradores, computadores, plasmas, estufas, instrumentos musicales, lavadoras, etc. Sin embargo, no fueron los almacenes y supermercados los únicos que sufrieron destrucción, saqueos y robos hasta quedar vacíos, sino también ferreterías, librerías,
establecimientos vendedores de autos. Aún las gasolineras fueron dejadas sin gasolina por turbas que se apoderaron de ellas o del dinero de las ventas del día que comenzaba. Lo grave en esto es que muchos de los que participaron no eran pobres o indigentes, no eran ladrones ni criminales, sino gente considerada honesta, respetable en su vecindario, de nivel social medio. De 16 de los primeros detenidos, solamente 4 tenían antecedentes delictuales. Llegó el momento en que la autoridad militar tuvo que intervenir para calmar la efervescencia surgida, establecer un toque de queda de hasta 18 horas al día y resguardar las ciudades de vándalos y saqueadores. Solamente 6 horas dejaron para que las personas pudieran ir de un lugar a otro en busca de los alimentos escasos y provisiones existentes, o para comunicarse con familiares y amigos. El pueblo chileno estaba presenciando no solamente un terremoto físico, sino también, como lo señaló la prensa, un terremoto social, en que la sociedad estaba mostrando que su estructura moral y valórica estaba destruida, al igual que muchos edificios y casas. En los 2 meses que siguieron, unas 200 personas quedaron detenidas por haber participado en estos actos, esperando un juicio que los delatará públicamente de los hechos que realizaron. Muchos de ellos no pensaron que las cámaras de seguridad que se encuentran en diversos establecimientos y calles de las ciudades los mostraría obrando el mal, haciendo visibles sus actos ante las autoridades. Esto me recuerda a lo que la Biblia registra. Cuando estuvo Jesús en esta tierra, declaró: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Entonces, no solamente algunos, sino todos nosotros seremos examinados por uno que no se equivoca en sus juicios y seremos declarados inocentes o culpables según las obras que hayamos hecho. Es hora de reflexionar o informarnos de cuáles son los requerimientos del Dios Creador nuestro para toda la humanidad. Él quiere darnos felicidad, felicidad eterna, pero nosotros debemos obedecer sus requerimientos. Dios es el soberano a quien tendremos que dar cuenta. Dios tiene paciencia, mucha paciencia y misericordia. La tuvo con los antediluvianos, la tuvo con la gente de Sodoma y Gomorra, la tiene hoy con nosotros. Pero llegará un momento en que dirá: basta. Y no estoy hablando de aquellos que tienen registro delictual. Quizá nosotros no tenemos delito contra el prójimo ni contra el país que nos protege, pero todos somos quebrantadores de la ley de Dios, somos pecadores. Pero Dios ha provisto un medio para dejar nuestro registro limpio ante Él. Abandonemos el pecado, pidamos perdón a Dios y comencemos una vida nueva de obediencia y servicio a nuestro prójimo y servicio al Dios que nos creó y nos da diariamente tantas cosas maravillosas como la vida, la salud, el aire que respiramos y el agua que bebemos. Sigamos con las imágenes registradas en este terremoto del 27 de febrero del año 2010. La ciudad de Talcahuano, prácticamente unida a Concepción, amaneció con un barco de 60 toneladas en una de las principales calles de la ciudad. Y otras embarcaciones menores por doquiera, cuadro que se repitió en varias localidades de la costa chilena,
donde se encontraron embarcaciones pesqueras hasta casi 2 kilómetros de la costa, sin nombrar los restos de casas y otros objetos arrastrados por el maremoto que siguió al terremoto. Una gran parte de las lanchas de pescadores de todo el litoral central de Chile fue destruida, dejando sin herramientas a esos trabajadores. Después de algunos días, lo que horrorizaba a muchos no era solamente lo que se veía, sino también los olores que comenzaron a sentirse debido a los peces arrastrados por la ola y dejados sobre cualquier objeto. Asimismo, la basura y desechos domiciliarios, todos cooperaban al olor nauseabundo. Sacos de harina de pescado de 1 tonelada de peso estaban desparramados a distancia de 1 o 2 kilómetros de donde la bodega, donde estaba la bodega, y a donde allí se guardaban. La gente rogaba a las autoridades que hicieran algo. Y no es que no quisieran hacerlo. Eran tantos los lugares a atenderse que fue imposible estar en todas partes. El puente más antiguo sobre el río Biobío quedó totalmente destruido y los otros 2, todos de casi 2 kilómetros de largo, quedaron cortados en diversos segmentos, dejando incomunicada la ciudad de Concepción con otras ciudades costeras hacia el sur. Solamente uno de esos puentes fue habilitado con conexiones de acero utilizados especialmente en ocasiones tales. Para cruzar el río, un solo puente para miles de vehículos fue una tarea heroica. Por algunos días, en una fila ininterrumpida, los vehículos necesitaron hasta 4 horas, 1 kilómetro por hora. Otros pueblos costeros quedaron aislados por la caída de sus puentes. Todo parecía sombrío, una gran desgracia física y moral. Pero no fue siempre así, porque surgieron héroes, aquellas personas que olvidándose de sí mismas dedicaron tiempo, bienes y dinero para atender a los necesitados. Trabajaron sacando los escombros, compartieron sus bienes, les llevaron agua, alimentos, abrigo para sus cuerpos y carpas, para protegerse del viento, de la lluvia y del frío. Atendieron a los heridos y consolaron a los que habían perdido a alguno de sus seres queridos. Les escucharon sus penas y aflicciones y los consolaron, les dieron ánimo para seguir adelante. Es admirable lo que hizo una niña de 12 años, hija del policía jefe de la isla Juan Fernández, conocida también como isla Robinson Crusoe, situada a 667 kilómetros de la costa chilena. Cuando su padre recibió la información de un posible maremoto, la niña, sin pensarlo 2 veces, corrió a la plaza del pueblo, donde hizo sonar un gong que despertó y alertó a la población de unas 600 personas que allí viven. En la oscuridad se levantaron y huyeron a los lugares más altos. Solamente 7 personas fallecieron en el lugar. Esta niña y muchos otros en diferentes lugares tuvieron su parte en proteger de la muerte a otras personas. Hicieron como Jesús dijo a sus oyentes que hicieran a sus prójimos. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Hacer actos de misericordia para los demás como si fueran ellos a Dios mismo es lo que Dios nos pide.